Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Aquí estamos comenzando un nuevo capítulo. Estos capítulos en vivo que estamos haciendo, ya llevamos varios hechos hasta este punto. Y muy contento, Yarriot, de estar aquí nuevamente compartiendo micrófonos aquí de la nave Nodriza contigo para analizar, esta vez sí podríamos decir, Yarriot, que una gran película después de lo que analizamos la semana pasada. Comunión. Exacto. Tuvo ahí algunos altibajos. Espero que la gente igual la haya podido ver también y haya podido interesarse no solo en esa película, sino que en revisar también toda la temática ufológica que hay dentro de la cinematografía en películas desarrolladas últimamente o películas históricas, Yarriot. En este caso, Yarriot, vamos a analizar una de las películas más interesantes que me ha tocado ver en cuanto al fenómeno ufológico, que es Testigo de Otro Mundo, esta película que estuvimos anunciando desde la semana anterior en nuestro capítulo, en nuestras redes sociales, una película llevada a tipo más bien documental, podríamos decir, sobre el caso de Juan Pérez, el caso que habíamos analizado nosotros en el último capítulo temático de Nave Nodriza, y que habíamos prometido que analizaríamos hoy a modo de darle una conclusión, digamos, de alguna manera, y de entender lo que vino después del encuentro que tuvo Juan Pérez allá en Argentina y casi al final de la década de los 70, y poder comprender gracias a esta película, Yarriot, tipo documental, como bien decimos, que lo que vino después para Juan Pérez fue muy duro, pero sin embargo pudo ser solventado gracias a la ayuda de mucha gente, del mismo realizador de la película, y de mucha gente, como la presencia del doctor Jacques Vallée, el doctor también Néstor Berlanda, que aunque él había estado también con él hace mucho tiempo acompañándolo, pudieron darle un cierre definitivo a su caso y poder entender también lo que sucedió. De todas maneras, bueno, sí, es verdad las primeras palabras que mencionaste en cuanto a la película anterior, Comunión, ¿cierto? Que de alguna forma, bueno, sí, la criticamos bastante, eso es verdad, Comunión la criticamos mucho. Bueno, es una película que es compleja desde el punto de vista de, bueno, de la cinematografía, que está un poquito mal hecha, por así llamarlo, pero sin embargo, bueno, aparecen estas joyitas de repente, como es esta película documental, Testigo de Otro Mundo, perdón, esta película que está en un formato y mantiene como un relato súper interesante, te mantiene completamente atento a la trama, cómo se va desarrollando la historia de por sí de Juan Pérez. Es una historia muy interesante. El relato, recuerden que lo subimos nosotros durante esta semana a nuestras redes, un relato muy apasionante en cuanto al fenómeno OVNI, que de alguna manera, que si lo vemos desde el punto de vista de la historia propiamente tal, nos vamos a encontrar con una historia muy de la ufología clásica, por así llamarlo, o sea, con tópicos de una nave extraterrestre que se posa en un campo, una nave extraterrestre que tienen ciertos individuos, pero que a medida que vamos desglosando esta historia nos vamos encontrando con sorpresas. Bueno, hoy día aquellos que han tenido la posibilidad de ver o de escuchar, mejor dicho, las entrevistas que realizamos durante la semana pasada a José Antonio Caravaca, podrán ver ciertos aspectos que de alguna manera permiten un análisis un poquito más exquisito en cuanto a el tema ufológico, el tema OVNI. Esta nueva herramienta de verdad que se deja ver, hay muchas cosas, muchos tópicos que de alguna forma se van a encontrar en este tipo de relatos, en donde nos vamos a dar cuenta fenómenos, por ejemplo, el tema del ridículo, que lo hablamos también en el programa, ¿cierto? Que estas cosas que de alguna manera como que son súper ilógicas dentro del contexto de la nave extraterrestre moderna y que viaja por el espacio sideral, nos vamos a encontrar con aspectos que son 100% cotidianos, por así llamarlo. O sea, en el caso de Testigo de Otro Mundo, cuando Juan Pérez relata el hecho de que uno de los extraterrestres o uno de los sujetos estaba cocinando un tipo de carne, ¿cierto? Estaba cortando huesos, carne,
Uno puede decir inmediatamente desde el punto de vista de la fidelidad de la teoría extraterrestre, desde la fidelidad a la teoría extraterrestre, que puede ser parte de un experimento y que a lo mejor él lo interpretó de esa forma. Pero tenemos relatos, al menos en el caso de Juan Pérez, que él fue sometido a una hipnosis y relata exactamente lo mismo. O sea, él todavía mantiene ese recuerdo. Una película que sin duda alguna viene a iluminar el campo de las películas de temática ovni, un relato muy dinámico, muy divertido, muy profundo. Una película que de alguna manera lo toma con una seriedad que creo yo que se agradece para todo lo que tiene que ver con la ufología. Exacto. Yo creo que es una película muy madura, Jerry, en ese sentido, ¿no? O sea, es una película que no aborda el tema desde conocer la física del fenómeno, sino que se va a un aspecto mucho más humano, y trata de ayudar justamente bueno, en este caso al mismo director, a Alan Spiegelman, a comprender un poco la naturaleza del fenómeno desde lo humano. De hecho, yo estuve viendo un poco también información de él. Él es un director que ya ha tenido algunas otras películas que están más bien vinculadas al tema de las civilizaciones antiguas. Él, de hecho, en la misma película narra que el fenómeno ufológico a él no le interesaba nada. Y cuando conoció el caso de Juan Pérez, ahí le llamó la atención. De hecho, la reacción de Juan Pérez es bastante de sorpresa cuando él le comenta esta cuestión. Y él ahí recién empieza a interiorizarse un poco más en el tema, pero lo aborda del aspecto más humano, y conoce a este gaucho ya, este hombre ya no un niño, exacto, ya un hombre, con mucha nobleza, un tipo que irradia mucha confianza y mucha sensibilidad también, y que nos da muestra también, Jerry, de que el fenómeno, como mencionamos nosotros en el capítulo temático, es complejo desde la vivencia que tiene la persona que lo pasa, ¿no? Él se va a vivir, bueno, obviamente ya un hombre ya grande se va a vivir solo, está ahí en la Pampa Argentina viviendo solo y pasando todo este trago amargo, y como yo mencionaba hace rato, cuenta mucho con la ayuda de Néstor Berlanda, que a los 18 años él lo conoce, y lo empieza a ayudar, que es este psiquiatra que lo va ayudando, y en la misma película también le va mostrando algunos temas que tienen que ver con las regresiones para poder ayudarlo a entender mejor la temática. La película, bueno, como mencionábamos, bueno, es una película del año 2018, pero que se va desarrollando, como decíamos, no tanto sobre el encuentro como tal, sino que más bien narra como Alan Spiegelman lo va conociendo, se va acercando a él poco a poco, no siendo disruptivo para nada, sino que tratando de conocerlo, de vivir su día a día, y le va sacando detalles de manera muy quirúrgica, yo diría. Por ejemplo, cuando empezando la película le saca los datos, por ejemplo, del abuelo, ¿no? Que es un personaje muy importante para él, porque incluso es tan importante que llega a aparecerle en la visión que tiene con los seres, como se le demuestra de una manera holográfica en esta recreación que se le hace. Cuando se le muestra, cuando se le consulta ahí sobre el abuelo, él da fe que es una persona muy importante para él, porque es una persona que, aunque él lo tuvo hasta los 10 años de edad, recordemos que el encuentro le sucede a los 12 años, aunque estuvo muy poquito tiempo con él en vida, digámoslo así, le ayudó muchísimo. Por ejemplo, no sé, en los detalles que le dice, que a Alan Spiegelman le comenta que fue el que le enseñó a cazar, el que le enseñó a tomar mate, era como su compañero. Y desde una figura paterna muy fuerte, de hecho, una figura materna que de alguna forma estaba con él. Lo particular de ese relato, mi querido No Lo Sé, bueno, antes que sigas, disculpa, que tiene que ver mucho con este tema de alguna manera se mezcla como lo místico, se mezcla como otras temáticas, ¿cierto? En el encuentro se mezclan temáticas que de alguna manera vienen a enriquecer el relato de por sí, pero que abren, digamos, esa arista que de alguna manera va a lo sobrenatural, que se va a lo espiritual, ¿cierto? Y que de alguna forma, creo yo, se va acercando, o mejor dicho, va construyendo una visión del fenómeno ovni con una mayor amplitud. De hecho, la figura de Jacques Vallée, de alguna manera,
aporta mucho, digamos, a ese tema en cuanto al relato o cómo se va haciendo el relato dentro de esta película documental. Lo digo por el hecho del el grado de significación, el hecho de tomar el significante de su ascendencia guaraní, ¿cierto? Que de alguna manera hay toda una mitología, hay toda una cosmología en cuanto a este tipo de fenómenos, ¿cierto? Les da una explicación a este tipo de fenómenos y que de alguna manera a este personaje, que es Juan Pérez, le ayuda a construir y a reparar ese daño, porque en rigor vemos a un personaje desde el inicio, un personaje súper frágil, un personaje roto, por así llamarlo, un personaje que ha sufrido los vaivenes de una historia que él no quiso vivir, ¿cierto? Una historia que de alguna manera llega a su vida sin preguntar, simplemente llega, entra a su vida y él es protagonista de esto. Como bien dice la película, es el testigo de otro mundo. Luego de ese tema nos encontramos con lo que ocurre después de esa vida, ¿cierto? Este muchacho de 12 años que se encuentra con este ser que tiene esta historia, luego hay un camino recorrido y tenemos la suerte también, y de hecho la suerte de que un profesional como este psiquiatra lo haya de alguna manera tomado, por ejemplo, en distintas etapas de su vida, y que de alguna manera le hayan dado también un seguimiento. Eso yo creo que es muy importante, sobre todo para este tipo de fenómenos. Yo acá voy a ser un poquito majadero y voy a también referirme a la entrevista. Quienes tengan acceso o quieran, están en iVoox, la entrevista que hicimos a José Antonio Caravaca. Este concepto o este constructo que se empieza a armar y que tiene que ver con esta suerte de materialidad, o mejor dicho, contenido interno, en este caso, en el caso de Juan Pérez, nos encontramos de que no hay una continuidad o no hay un rellenar, porque él, si bien tiene ascendencia guaraní, no es una cultura que él maneje, no es una cultura que sea vívida en él, ¿me entiendes? Por ende ahí nos encontramos con un punto que de alguna forma igual se viene a enriquecer gracias a la intervención y el apoyo que le hacen y le ayudan estos personajes, el profesor Vallée y en este caso el director de la película. Claro, y ellos de alguna manera lo van llevando de la mano para ir comprendiendo un poco más el fenómeno, y ya empieza a reconocer o a recordar todo lo sucedido como tal aquella mañana, cuando va a buscar la tropilla y se encuentra con esta niebla y se introduce en ella. Y salen todos estos detalles, Jerry, que mencionabas tú y que mencionamos nosotros en el capítulo, que tienen que ver con el encuentro, con la proyección holográfica que se le manifiesta del abuelo. Es bastante fuerte ese punto cuando él está recordando todo eso, porque él abiertamente señala que de poder elegir una situación digamos probable, si se pudiera volver el tiempo atrás y repetirlo, él preferiría que no lo hubiera pasado. Exacto. Obviamente estamos en el momento inicial de la película, donde se está tratando con pinzas el asunto y está él muy muy dolido, muy choqueado todavía, y recién se está abriendo a este recordar o revivir el encuentro. Se empieza a ser muy importante, y ahí es donde la película hace un quiebre absoluto. Bueno, además del momento cuando aparece Jacques Vallée y llega Jacques Vallée nuevamente a Argentina a ya conocer a este hombre, ya convertido en hombre, Juan, que es cuando el director empieza a recordarle o a mencionarle todo este vínculo histórico que tiene Juan con originalmente con los pueblos de Paraguay guaraní. Como decíamos, este director más bien viene de esa rama, digamos, su interés se ha desarrollado más bien por este tipo de información de los pueblos autóctonos y de conocer cómo vivían aquellas culturas. Cuando se hace entonces esta revisión, y cuando él viaja por primera vez solo, me refiero a entrevistar a esta gente del pueblo guaraní, cuando viaja el director y entrevista a toda esta gente, ahí se empieza a ver un nivel de conexión muy muy interesante entre el fenómeno y la visión que tienen estos pueblos de lo que sucede con este tipo de observaciones, porque como bien dice en un momento el director, o sea, para nosotros lo que es sobrenatural para ellos es natural, y encontramos entonces similitudes también de alguna manera, como que hablan de lo mismo, tanto Jacques Vallée
como los pueblos, o sea, en este caso son imágenes que se proyectarían de Dios directamente, narran estos pueblos, y que ayudarían a comprender el ser humano, ¿no? Y también notar el dato cuando habla de la clarividencia, que para los pueblos del Paraguay, los guaraníes, es normal, digamos, esta situación, y es justamente lo que se le habría desarrollado a Juan Pérez dentro de esta observación. No sé si te acuerdas que él siempre relata que en los sueños, en la primera parte al menos, relata que en los sueños él empieza a soñar con personas en determinadas condiciones, en determinadas situaciones que no se especifican, pero se sobreentiende que son eventualmente estas situaciones normales o del día a día, y estas situaciones que vive con estas personas, entiéndase, luego pasan. Él empieza a tener esta suerte de clarividencia, y bueno, luego más adelante empieza a tener también un sueño de una imagen como de una oscuridad que lo acecha. Bueno, pero más allá de esto, de fin del mundo, por así llamarlo, de fin de mundo. Exactamente, como que viene ahí ni siquiera es una niebla espesa, sino más bien es como una oscuridad, como el otro lado, podríamos decir. Entonces, lo interesante ahí es que se empiezan a tocar esos dos puntos y empiezan a hacer conexión. Ahí yo creo que el director también se va dando cuenta de que por ahí puede llevar el camino un poco del documental también, y poder llevar a Juan a esta resolución. Una cosa que yo cuando la vi, yo te comentaba recién de arriba, antes que empezáramos, que volví a ver el documental, o sea, lo vi hace unas 2, 3, no sé ya cuánto, con esto de la cuarentena ya no sé exactamente qué día es hoy, pero creo que hace como un mes lo vi, ayer lo volví a revisar otra vez, y me había olvidado del detalle cuando le mencionan, incluso hablando de esto de la clarividencia, que cuando el director va por primera vez a visitar a los guaraníes y habla con el anciano sabio, digamos, de esta comunidad, él le dice que él ya sabía que iban a ir a visitarlo. Exacto. De hecho, el día anterior ya los había soñado. Entonces, ese tipo de situaciones es muy, muy interesante, porque se da cuenta uno la riqueza, ¿no? La riqueza cultural y de sabiduría que tienen nuestros pueblos, y que nosotros, como bien decía el anciano sabio, por estar distraídos de alguna manera, no nos conectamos con ella y no percibimos lo que puede percibir mucha gente, o lo que pudo percibir en su caso Juan Pérez, ¿verdad? Exactamente, lo esencial es invisible a los ojos, como diría el Principito. Es muy cierto. El tópico, o mejor dicho, el tema sobrenatural, cómo aparece, digamos, en este tipo de fenómenos, las antiguas culturas, de alguna forma, ya tienen su interpretación en cuanto a ese tipo de realidades. Nosotros vemos en nuestra cultura moderna, posmoderna, en las distintas etapas, le hemos puesto distintos tipos de nombre al fenómeno. De hecho, eso se ve reflejado en las diversas teorías que aparecen, o mejor dicho, de las cuales la ufología se basa. Las teorías, digamos, por ejemplo, de tipo extraterrestre, las teorías más New Age, ¿cierto?, que aparecieron en los 70, en los 60, 70, o en este último caso, lo que es la teoría de la distorsión, ¿cierto?, en donde tratamos de darle una explicación, pero nuestras antiguas culturas de alguna forma ya tienen esta película, esta foto ya tomada, por así llamarlo. Hoy día, por ejemplo, es verdad, por ejemplo, un intento para poder explicar esa tras bambalina que al parecer nosotros físicamente no somos capaces de interpretar, y tampoco somos capaces de ver. Ellos ya tienen un nombre, ya tienen una explicación, ya tienen un todo, y de alguna forma nosotros en nuestra, entre comillas, primero que todo, nuestra suerte como de prepotencia, nuestra forma de alguna manera de sentir y percibir el mundo como que lo que tenemos controlado, si no damos una explicación, digamos, racional, no existe. Así de simple. Y en este caso, estas personas, que de alguna manera igual tienen como cierta humildad en el alma, por así llamarlo, pueden comprender a través de los ojos justamente de su propia alma esta realidad que para nosotros es invisible, pero no esencial. Exacto. El documental como tal nos va llevando justamente a cuestionarnos todo este tipo de situaciones que tú narras, y yo creo que eso es la riqueza del documental. Insisto que la parte ufológica en cuanto a la parte visual llevada
el momento en el que Néstor Berlanda, que es el psiquiatra, insisto, que atendió ya a Juan en sus primeros años, y luego, sobre todo a raíz del documental, le ha seguido dando un seguimiento mucho más exhaustivo. En ese momento solamente es cuando se muestra en la película más bien como toda la parte de la vivencia ufológica, y también un poco al principio. Después es ahondar mucho en la psiquis del protagonista, y tener, por ejemplo, la visión de Néstor Berlanda es muy muy interesante, y porque él lo que narra es que finalmente lo que más le preocupaba en ese tiempo, cuando él empieza a atenderlo a los 18 años de edad, es que Juan se sentía muy mal, porque pensaba que era, primero pensaba que no le iban a creer, que esa era como la primera situación, y que iban a pensar que estaba loco. Pero una de las situaciones que más lo atormentaba era pensar que era el único que le había sucedido este tipo de situaciones. Recordemos que este es un niño que vive en La Pampa, Argentina, alejado de los medios de comunicación y todo esto. Entonces, digamos que no tenía mucho contacto hacia afuera, el tema mayormente no le interesaba ni nada. Y para él fue muy importante cuando supo que alrededor, en un radio muy cercano de la zona ahí de Venado Tuerto, en Santa Fe, donde sucedió esta situación, habían habido un par de casos más de 2 personas que nosotros también relatamos en el capítulo, que habían vivido también un tema de observación. Viene como a corroborar igual la historia y el relato de cómo se Juan Pérez, de hecho. En el mismo periodo de tiempo hubo 2 avistamientos que de alguna manera también fueron reportados en esos tiempos. Claro, y eso de alguna manera le da una tranquilidad de saber que no eres el único, y que al menos estás diciendo la verdad. Después ya hay es interiorizarse bien en el relato. Y como decía bien Néstor Berlanda, no se sabía, o la pregunta que se hacía él, el psiquiatra, era saber si el caso había quedado hasta ese punto trunco, ¿no? Se quedaría ahí, ¿no? Como lo conocemos tal cual, como se lo llevamos a todos ustedes en nuestro capítulo anterior, o tenía que complementarse la historia, ¿no? Entonces ahora podemos ver que de alguna manera esa opción se hace un poco más válida, fue el complemento que le dio todo este trato que se le dio a la película. Yo ayer tuve la oportunidad también de ver una entrevista con el director, y él mencionaba, o sea, él fue muy precavido, habló primero con la familia, con los papás siguen vivos, y la hermana también, y bueno, se fue desarrollando ahí toda la situación para poder primero dar con su paradero. Y gracias justamente a que el director conoció a Néstor Berlanda, y Néstor Berlanda le habló del caso, esa fue como la conexión para que él se interesara y luego llevar a cabo la película. De todas maneras, ese detalle me parece importante mencionarlo, y bueno, todo lo que se va desarrollando más adelante, cuando vuelve, después de haber ido a Buenos Aires y a la localidad donde estaba Juan Pérez, el señor Jacques Vallée, ¿no? Va nuevamente a enterarse del caso, le escribe ahí el director, y pensando, y yo creo que no tendría como mayor eco su propuesta, porque Jacques Vallée habla del caso de Juan Pérez en un par de libros, pero de manera muy muy escueta, no siguió, no es que no haya seguido el caso, sino que no ahondó mucho más de lo que uno podría pensar, como para haber vuelto como sucedió finalmente. Para darle una continuidad a la historia, a la investigación. Claro, la idea original del director era ir a entrevistar a Jacques Vallée a San Francisco, a donde vive en Estados Unidos, a Jacques Vallée, y Jacques Vallée le dice: no, ¿sabes qué? Me interesa ir otra vez y ya conocer al hombre, a Juan Pérez ya como adulto, y saber más de su caso, y saber en qué está hoy en día. Imagínate, Yarriot, que el detalle aquí, un detalle que me sorprendió bastante, es que Jacques Vallée, entre que el director, ¿te acuerdas que el director dice, bueno, yo le escribí a Jacques Vallée a ver qué pasa, a ver si quería venir podía entrevistarlo, sin pensar que lo iba a tener en Argentina, de que él lo contacta
de que el director contacta a Jacques Vallée, a que Jacques Vallée por fin va a Argentina. Pasaron 6 meses. Y en esos 6 meses, wow, Jacques Vallée estudió español 3 veces a la semana para poder hablar con Juan en español cuando lo viera nuevamente. Estamos hablando que... O sea, un grado de compromiso de interés mayúsculo. Total. O sea, ese dato yo la verdad que dije, wow, porque bueno, uno lo escucha hablar ahí, uno quería escuchar hablar a Jacques Vallée en español, dije, hablaba, pero no, en realidad el tipo se preparó y bueno, fue muy interesante su opinión, su versión de cómo vio todo el caso, ¿no? Exacto, cómo lo abordó. Exacto, él dice que lo fue a ver en la primera ocasión también llevaba un poco porque su esposa es una psicóloga infantil. Entonces le venía como anillo al dedo también venir a llevarla, digamos, ir también con ella y llegar hasta allá para poder comprender mejor el caso. Exactamente, de hecho aparecían, me acuerdo que aparecían unas fotos de, ¿cómo se llama esto?, de Jacques Vallée junto a su señora, viendo justamente a Juan Pérez, de unas fotos bastante antiquísimas, de acuerdo a lo que aparecían, digamos, en esa oportunidad. Un relato que sin duda alguna, yo creo que somos películas documentadas, digamos, que aparezcan de esa forma y que tengan, digamos, esa calidad y esa preocupación, porque acá estamos hablando de una persona que, si bien no tiene un nivel de creencia en cuanto al fenómeno OVNI, en el caso del director, sí se informó lo suficiente como para poder indagar y hablar con personas que de alguna manera están metidos en el tema de la ufología, me refiero, y personajes que de alguna manera sean referentes. O sea, que se haga un estudio de verdad serio. En el caso de, por ejemplo, el profesor Jacques Vallée. A mí me llamó la atención el nivel de simpleza de la película, ¿cierto? Y qué profundo, de alguna manera, trata el tema y cómo lo saca adelante. Cómo lo saca adelante y cómo de alguna manera uno se va metiendo y de alguna manera te está haciendo cómplices también del dolor. Porque en rigor estamos hablando, porque, a ver, seamos concretos, si uno ve si uno es testigo de un encuentro cercano, ¿cierto? Uno que le gusta el fenómeno, estaría saltando en una pata, ¿cierto? Estaría contento, estaría feliz, pero este tema se transforma básicamente en una suerte como de maldición, por así llamarlo, una maldición para este testigo, para Juan Pérez, en el sentido de que era algo que de alguna manera había dejado una huella en sí, había dejado una huella y que de alguna forma no le permitió como seguir avanzando, como que tenía ese dolor, tenía ese tema, hasta que en algún momento, bueno, de hecho aparece después en la última etapa de la película, ¿cierto? Como de alguna forma Jacques Vallée y bueno, y en este caso el director de la película lo ayudan y lo encaminan para un tipo de solución que es muy interesante desde el punto de vista que lo ponen en contacto con algo que también es muy propio de él, ¿cierto? Y que es el aspecto cultural, en el caso de la cultura guaraní, ¿cierto? Toda esta cultura milenaria, toda esta cultura que de alguna otra forma viene a ayudar y a complementar, digamos, este sentimiento de desamparo que tenía Juan Pérez en cuanto a su dolor. De hecho, las imágenes son de verdad sorprendentes cuando uno lo escucha en entrevistas, cómo se quiebra él, ¿cierto? Cuando empieza a hablar sobre el relato, porque no era una sensación, no era un tema por el cual él se sintiera como orgulloso o privilegiado, sino que era una carga emotiva, una carga fuerte que tenía que llevar de por vida, una carga que a los 12 años nadie le enseñó a cómo llevarlo, porque estamos hablando de cosas que de alguna manera salen de la lógica, y cuando ya salen de la lógica no hay muchas personas, porque son unos pocos nomás los elegidos para poder llevar este peso, o este peso me refiero, digamos, tener este tipo de contacto, tener este tipo de experiencia. En este caso, al parecer, él fue un elegido. Ahí viene la pregunta, mi querido Nolosí, que yo creo que de alguna forma sale, digamos, de perogrullo cuando uno de alguna manera está viendo el relato, y que tiene que ver con que los contactados, los casos que hemos tenido, que hemos visto, que hemos de alguna manera estudiado, que hemos conversado en muchos capítulos en los 39 capítulos de Nave Nodriza, ¿serán personas elegidas más que testigos? ¿Serán elegidos más que testigos? Claro, es la pregunta del
del millón de euros, como nos dijo Caravaca. No lo sabemos realmente. Él no se siente en ningún caso como un elegido, ni un tocado, ni alguien como supremo en ese sentido. No, pero me refiero para que no se entienda, o sea, es cambiar el enfoque de que en rigor claro, no es la suerte de haberlo visto, sino que es tú lo tienes que ver, o tú lo vas a ver, porque ya sabemos las consecuencias que ocurren en la gran mayoría de los casos de abducciones, ¿cierto? O encuentros cercanos, ¿cierto? Encuentros cercanos más allá del tercer tipo y más allá, en donde nos encontramos con personas que de alguna manera igual tienden a desarrollar aspectos que ya sobresalen como un poco de la lógica. ¿Qué ocurre ahí? ¿Cierto? Por eso va esa pregunta, o sea, ¿serán testigos o serán elegidos para poder desarrollar este tipo de cosas? Por el dolor mostrado por este caballero Juan Pérez, al parecer puede ser que hayan sido elegidos, pero no sé qué tan privilegio puede ser, digamos, el ser elegido también, o no sé qué tan bueno. Claro, sí, exacto, privilegiados como tal, complicados porque les cambian mucho la vida y yo creo que también lo que me deja también esta película es como encontrar también un poco la respuesta y la salida. No digo que esta sea que todos busquemos en nuestros orígenes necesariamente y si nos llega a pasar un evento de esta naturaleza y vamos a encontrar en nuestros orígenes, no sé, nosotros los chilenos en la raza mapuche, encontrar ahí a lo mejor una suerte de sanación. Sí abre al menos ese camino, esa hipótesis o ese marco de reflexión para decir, bueno, a lo mejor contactarse con el origen nos puede sanar y nos permite de alguna manera sentirnos menos solos, como decía el director. Es que más allá de un tema de origen, yo creo que tiene que ver un tema de decirle, o como pienso yo que le dijeron a Juan, le dijeron, mira, esto ocurre en tu cultura, ¿cierto? O en la cultura de la cual tú desciendes, y de alguna manera tiene esta explicación. Y al tener ya una explicación, ya de alguna manera, de alguna forma te vuelve como una normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? He dicho de una manera como 1000 veces, pero bueno, eso ya es un problema del animador. A lo que quiero ir es que en rigor lo acompañan en el proceso de ser seleccionado o de ser elegido, porque en rigor te encuentras tú con una experiencia que te da clarividencia, una experiencia que aparte es bastante potente, una experiencia que una vez que se conoce tienes 2, 3 testigos que de alguna manera van a avalar que tu relato fue original, que fue de verdad. Pero nos encontramos con eso, un tema que es bastante potente, o sea, la soledad del testigo, la soledad de Juan, en este caso, que, ¿quién le cree? Le da certeza. Exactamente, Bien. le da certeza, le da un lugar en el mundo, en rigor, o sea, no está solo. Y está esta explicación, porque, por así decirlo, acá una persona que hace milagro, nosotros como sociedad ya lo tenemos de alguna manera ya estandarizado. Hace milagro, es un santo, para adentro. Se va a la pirámide de los santos. Pero acá estamos hablando de un tipo que tenía este tipo de visiones y resulta que nosotros como sociedad no le tenemos respuesta. Pero en su sociedad o en su cultura, este tipo de situaciones son similares. Por ende, ahí está el permitirle ser acompañado, el permitirle ser... Tengo acá a mi gato. El permitirle de alguna forma... el permitirle de alguna manera, pero es que me está acosando el gato, dame un segundo. Le da la opción de seguir adelante, ¿no? Exacto, le da la opción de seguir adelante, también le da la certeza de la existencia de Dios, yo creo, eso también es muy interesante, sí, sobre todo para entender finalmente y darle tranquilidad a su mente, a su vida, y de esa manera poder seguir adelante. Sí. Y finalmente lo que ocurre con Juan Pérez es una experiencia muy, muy traumática, donde él no encuentra respuestas, y bueno, obviamente si en este caso el tema de ir a los orígenes ancestrales ayudó, que creo que es una de las cosas más importantes que deja la película, como hipótesis y como la vinculación del fenómeno OVNI en cuanto a la experiencia, donde puede
de alguna manera desembocar en los contactados o la gente que ha tenido una experiencia mayor que un avistamiento, a lo mejor lejano. Él lo tuvo muy cerca y lo presenció con muchos detalles. En ese aspecto, por eso yo te mencionaba hace rato, que finalmente lo que habla Jacques Vallée, o lo que hablan sus ancestros, todo el pueblo guaraní, de alguna manera es como que estuvieran hablando de lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Como dice el director, el fenómeno es muy grande y sabemos muy poco de él. Finalmente, bueno, como lo que menos sabemos de nuestro cuerpo humano está investigado, lo que poco está investigado, lo que tiene todavía muchas búsquedas es lo que habita en el cerebro. Es interesante descubrir opciones e hipótesis que nos pueden ayudar a encontrar un camino y encontrar una respuesta que a lo mejor no es definitiva, pero por lo menos nos va dando una suerte de salida. Y como bien mencionaba también Jacques Vallée, que hablaba de que este fenómeno no entra finalmente en la física de las dimensiones como las conocemos, ¿no? Sino que por eso la física teórica también se ha aventurado a hablar también de los universos paralelos, y ahí empezar a hipotetizar y encontrar algunas respuestas de lo que está hecho este fenómeno que existe pero que no es palpable, que es como una suerte, como hemos dicho mucho desde que hablamos con José Antonio Caravaca y desde que nos entramos a hincarle mucho más el diente a la teoría de la distorsión, que es esta como imagen holográfica o este agente externo, que por ahí nos preguntaban, bueno, pero ¿qué es el agente externo? Es que ahí finalmente está el misterio, y creo que José Antonio nos daba también muchas buenas señales en cuanto a las preguntas, cómo ir desarrollando las preguntas para entender el fenómeno. Tal vez es una pregunta que está bien planteada, pero tal vez la estamos poniendo antes de entender otras cosas que tiene el fenómeno. Exactamente. Entender, es replantear la pregunta, ¿cierto? Es plantear la pregunta que de alguna manera va a dar luces a una respuesta. Y bueno, la teoría de la distorsión, de acuerdo a este ente externo, ahí se plantea, yo creo que se plantea de manera bien clara, y se va a interpretar este ente externo de una forma, puede ser Dios, puede ser un espíritu, puede ser una entidad, puede ser una energía. Hay miles de explicaciones, y yo creo que cada cultura le va a dar una explicación distinta. El tema está en cómo se va manifestando, y eso se va a manifestar de acuerdo, o se va a enriquecer de acuerdo a la visión de cada cultura. Pero bueno, mi querido Nolosí, no sé si ¿me escuchas bien? Sí, te escucho. Ya, perfecto. Tuve acá un ruido, yo creo que pudo haber sido una distorsión, pero bueno. La película Yared finalmente es totalmente recomendable, hay que buscarla ahí en Amazon. Bueno, es documental más bien, yo lo pondría más en el lugar del documental. Yo no soy así súper conocedor de cine, pero la imagen, la fotografía, la misma actuación del niño cuando hacen la recreación, está todo muy bien hecho, la música, está todo perfecto, la narrativa que lleva el director es excelente, y bueno, cómo se le da finalmente este cierre a la película es cuando finalmente se lleva a Juan en un viaje hasta esta comunidad en Paraguay para hacerle esta suerte de sanación, o esta suerte de ritual donde finaliza de alguna manera con el anciano sabio, digamos, de ahí de la comunidad, dándole o entregándoles su verdadero nombre, que es el nombre que le susurra Dios al oído, y el nombre que se le entrega es Abba Tupá, el significado es el enviado del cielo. Yo creo que ahí ya sobran palabras en esa última parte de la... Muy bonito. Y fíjate que otro dato ahí anexo que conocí, aunque no sea digamos que interiorizado más, el doctor Néstor Berlanda sigue trabajando con Juan. Hay algunas situaciones que han salido ahí a la luz, con un libro incluso del doctor Néstor Berlanda. Si la gente tiene acceso a él, puede buscarlo ahí en Amazon,
que se llama Detrás de la niebla, que es también el caso narrado desde la perspectiva del doctor. Un dato interesante es que la madre de Juan también habría vivido este tipo de situación, ¿verdad? O sea, digamos que incluso el director habla de que podría en su hipótesis, su teoría, si esto podría ser como de alguna manera heredado este tipo de situaciones que suceden. Así que bueno, si tienen la posibilidad de tener acceso al libro, sería muy muy interesante, Jarret, así que es 100% recomendable la película. Los detalles de todo el encuentro del caso, recuerden que está en nuestro último episodio temático del caso de Juan Pérez, ahí que lo pueden encontrar en nuestras plataformas de iVoox, así que muy muy interesante, Jarret. Exactamente. Bueno, yo no sé, mi querido Norsi, bueno, yo creo que vamos a estar ya cerrando este programa, ya, bueno, agradecerle a todos los podcast escuchas que se dieron el tiempo de escuchar este programa especial, esta conversación en cuanto a esta gran película. Tenemos un capítulo dedicado especialmente a este caso, que lo subimos recién esta semana. Este capítulo lo vamos a subir, yo creo que mañana, de aquí a mañana, va a estar arriba, en Spreaker va a estar de manera inmediata, pero en iVoox va a estar creo que mañana, ¿ok? ¿Qué nos queda? Bueno, más que nada decirles que se sigan suscribiendo a nuestras redes sociales, también que se sigan suscribiendo a aquellos que todavía no lo han hecho, para que tengan acceso a nuestro material exclusivo. Recuerden que tenemos nuestra entrevista con José Antonio Caravaca, viene esta semana, estamos ya realizando este martes, vamos a tener una nueva entrevista. Yo no sé si lo vamos a dejar ahí pendiente, van a tener ahí ustedes la sorpresa durante la semana, vamos a estar subiendo ahí información muy interesante en cuanto a un nuevo invitado, a un nuevo personaje de la ufología mundial, y espero que ustedes, que todos cooperen, colaboren en esta nave, que esta nave recuerden que la hacemos todos. Por mi parte me despido. Exactamente, Jarret, así que seguir invitando a la gente que se sume a nuestras redes y nos siga ahí compartiendo información. Y bueno, en Instagram como nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1, ahí estamos. Tenemos nuestro canal también de YouTube, así que síganos ahí apoyando. Y como bien dices tú, Jarriot, esta semana nosotros estamos grabando nuestra segunda entrevista que correspondería ya al mes de junio. Vamos a estar, como bien dices tú, mencionando exactamente cuándo se va a estar subiendo y va a seguir siendo como la plataforma de iVoox por pago para que lo puedan ahí también escuchar, nos puedan apoyar. Estamos haciendo contacto con mucha gente interesante de este tipo de entrevistas, de ufólogos, escritores, gente vinculada al fenómeno que sin duda tiene una mirada muy muy interesante que entregar. Y bueno, esta semana estaremos, de hecho el martes vamos a estar nosotros haciendo una entrevista que va a ser obviamente grabada y luego subida en el respectivo momento que busquemos, que ya sería para junio, que ya se aproxima, y estaremos obviamente avisándoles a todos para que puedan escucharla y que nos sigan apoyando en esa instancia, Jarriot. Así que es todo también por mi parte, estamos en contacto con todos ustedes. La nave nodriza emprende un nuevo viaje y nos vemos hasta una siguiente oportunidad.